La paz de Dios sea con mis hermanos. Estoy transmitiendo en vivo y en directo desde la bellísima colonia hermosa provincia aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Buenas noches tengan todos ustedes, querido y estimado público en general. Buenas noches también tengan ustedes, señores testigos de Jehová. ¿Era la voluntad de Dios o de quién que Russell sostuviera en alto el estandarte que usaba el dios Tammuz? ¿De quién era voluntad que Russell usara el estandarte que usaba el dios Tammuz? Vamos a ver qué dice la revista La Atalaya del 1 de febrero de 1973. ¿Qué dice la revista La Atalaya del 1 de febrero de 1973 en la página 92? Página 92. Dice: a Tammuz se le representaba por la primera letra de su nombre, que es una tau antigua, una cruz, dice ahí. La señal de la cruz era el símbolo religioso de Tammuz. Dice, de modo que hubo un esfuerzo por introducir la adoración de la cruz pagana idolátrica en el templo de Jehová en Jerusalén. Pero ¿quién era ese Tammuz? Vamos a ver qué dice aquí la misma revista, la página 92. ¿Quién era ese Tammuz? Según los babilonios y los sirios, era el dios de la vegetación. Bueno, aquí hay una cosa y quiero decir, hermanos, el que ese dios llamado Tammuz, ese dios que según los babilonios y los sirios era el dios de la vegetación, el que usara o fuera el símbolo que usara ese dios, según dice esta revista La Atalaya, no quita que a Jesucristo, el Hijo de Dios, se le haya dado muerte, se le haya clavado en una cruz. Aquí esta organización de los Testigos de Jehová, como siempre, tomando de libros o declaraciones que hacen algunas personas y que concuerdan con sus ideas, con sus pensamientos. Pero aquí lo que quiero decir es lo siguiente. La cruz según los testigos, no es que, no es que Jesucristo no haya muerto en una cruz. Según los testigos, Jesucristo no murió en una cruz. Dicen ellos que la cruz es el símbolo del dios Tammuz, el símbolo religioso, dice ahí. La señal de la cruz era el símbolo religioso de Tammuz. Estamos viendo lo que dice. Bueno, ¿quién era ese dios Tammuz? Ya lo vimos aquí, que era, según los babilonios y los sirios, el dios de la vegetación. Pero vamos a ver qué dijo Russell. ¿Qué dijo Russell y eso que dijo Russell está recogido, está publicado en este libro que se llama Los Testigos de Jehová en el propósito divino, publicado por la organización en 1959 en inglés, 1965 en español. Vamos a ver qué dice aquí este libro desde la página 20. Vamos a leer desde la página 20. ¿Qué dice? Dice: pero aunque era joven, Russell sabía por su estudio de la Biblia que el transigir es el comienzo de la apostasía y que el abandonar la verdad o los principios de Dios por causa de la conveniencia traería resultados desastrosos.
Esta fue la primera prueba verdadera de la integridad, dice aquí, de Russell hacia la verdad. El proceder que escogió fue inmediato y decisivo. Inmediatamente escribió un artículo para The Herald contradiciendo el error. Por varios meses se publicaron artículos parecidos. Entonces, Russell informa, dice aquí, estas son palabras de Russell: llegué a entender que el Señor ya no quería que ayudara monetariamente o que estuviera identificado con cualquier cosa que arrojara una influencia en oposición al principio fundamental de nuestra santa religión. Por lo tanto, después de un esfuerzo cuidadoso, aunque infructuoso, por corregir el error, me separé completamente de The Herald of the Morning y de todo compañerismo posterior con el señor Barbour. Pero pensé, dice aquí Russell, palabras de Russell, pero pensé que el solamente separarme no era suficiente para manifestar mi lealtad continua hacia nuestro Señor y Redentor. Vean lo que dice aquí. Por eso entendí que era la voluntad del Señor que yo empezara otra revista, en la cual se sostuviera en alto el estandarte de la cruz. En la cual se sostuviera en alto el estandarte de la cruz. De acuerdo a lo que dicen hoy los testigos de Jehová, era la voluntad de Dios que Russell tuviera o mantuviera en alto el estandarte, el símbolo religioso del dios Tammuz, un dios babilónico, un dios pagano. Era la voluntad. ¿De quién sería la voluntad que Russell sostuviera en alto el estandarte de la cruz? Desde luego que Jesucristo murió en la cruz, cosa que hoy niegan los testigos de Jehová. Jesucristo, lo dicen las Escrituras, murió en la cruz. Pero quiero hacer una reflexión, y esta reflexión que voy a mencionar está publicada en el libro Los Testigos de Jehová, Historia y Doctrinas, por el hermano Daniel Núñez Ábalos, y dice que observemos que la razón principal de fundar la revista Atalaya, según lo leímos en este libro, palabras de Russell, era sostener en alto el estandarte de la cruz. Según Russell, esa era la voluntad del Señor. Y concluye aquí nuestro hermano Daniel diciendo: pero si tal revista fue fundada, la revista Atalaya, con dicho fin, ¿por qué ahora niegan la crucifixión de Jesucristo? Porque ahora la organización de los Testigos de Jehová niega que Jesucristo murió en una cruz, y dicen que murió en un poste vertical, en un madero, en el madero de tormento. Sí, murió en el madero de tormento. Y como bien lo explica nuestro hermano Daniel Núñez en el libro Los Testigos de Jehová, Historia y Doctrinas, se refiere al material, al decir madero, es el material de esa cruz. La misma organización de los Testigos de Jehová, en el libro Razonamiento a partir de las Escrituras, en el apartado de cruz, donde viene la palabra cruz, que inicia en la página 91, pero que lo vamos a ver en la página 92, dice, aquí estamos viendo, dice posteriormente, también, bueno, voy a llegar a ponerle desde la página para que tenga sentido esto. Desde la página 91 del libro Razonamiento a partir de las Escrituras. Dice: ¿a qué se debe que en las publicaciones de la Watchtower se represente a Jesús en un madero con las manos por encima de la cabeza en vez de una cruz tradicional? Bueno, pues a la mentira que ellos enseñan. A eso se debe. Pero dicen aquí:
La palabra griega que se traduce cruz en muchas versiones modernas de la Biblia, dice ahí, entre paréntesis y entre comillas, madero de tormento, es stauros. Otra vez, la palabra griega que se traduce cruz en muchas versiones modernas de la Biblia es stauros. En el griego clásico, dice aquí, en el griego clásico, esta palabra significaba simplemente un madero. Sí, está bien, madero. O palo vertical, sí, porque ese madero no lo pusieron horizontal, lo pusieron vertical y era madero, sí era un madero. De madera. Un madero. Dice, posteriormente también se llegó a usar la palabra stauros, porque está hablando de la palabra stauros. Posteriormente también se llegó a usar para referirse a un madero de ejecución que tenía un travesaño. Que tenía un ¿qué, señores testigos de Jehová? Posteriormente esto lo está diciendo su propio libro, Razonamiento a partir de las Escrituras. Razonamiento a partir de las Escrituras. En la página 92 dice, posteriormente, la palabra stauros, aunque no lo dice ahí, pero está hablando de la palabra stauros, posteriormente también se llegó a usar, que es cruz, posteriormente se llegó a usar para referirse a un madero de ejecución que tenía un travesaño. Un travesaño. Pues aquí está el dato, solamente quería compartir el día de hoy con ustedes este dato. Saludos a todos mis hermanos en esta tarde, en esta noche, desde aquí de la hermosa provincia, mi hermano Jair Barajas Zamora, que Dios lo bendiga, Abraham Huerta, Moisés Benítez, Alba Velázquez, Alex Ochoa, Mariana Panameño, también que Dios los bendiga, Aarón de los Santos, Carlos Robledo, Chema Báez Ventura, saludos mi hermano Chema, la paz de Dios mi hermano, un gusto saludarle, amén mi hermano Chema, que Dios le bendiga, que Dios lo guarde, JJ Ambrosio, Carlos Camarillo, la paz del Señor hermano Israel Ornelas, el Señor le bendiga, saludos desde Veracruz, Puerto, que Dios bendiga a todos mis hermanos hasta el puerto de Veracruz, Carlos Camarillo, Norma Márquez, Benjamín Vigil Torres, Chon Castillo, Zúñiga Morales, Eva, saludos, Fer Moreno, César Orozco, Suriel Soto, Maricel Palacios Moya, David Huerta, José Antonio Ramos Fernández, Cristóbal González, Feliciano Hernández Félix, Rafael Pérez, mi querido hermano Rubén Bautista, un gran saludo, ministro, colaborador y amigo del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín. Saludos, amén, mi hermano Rubén, pues Dios los bendiga. Hoy el tema fue muy cortito, nada más mostrar aquí de quién era la voluntad de que Russell sostuviera en alto el estandarte del dios Tammuz, o que usaba el dios Tammuz. ¿De quién era la voluntad? ¿De Dios? ¿O de quién? Claro, ya vimos que realmente, es decir, ya lo hemos hablado y ya lo sabemos cómo son las cosas. Solamente quise mostrar esa contradicción de la propia organización, donde dicen, bueno, pues por un lado que la cruz es el símbolo religioso de Tammuz, que la cruz, la señal de la cruz era el símbolo religioso de Tammuz. Y bueno, un dios, dice aquí, ¿quién era ese tal Tammuz? ¿Quién era Tammuz? Según los babilonios y los sirios, era el dios de la vegetación, uno de tantos dioses de los hombres. Pero aquí dice Russell, pues ya lo vimos en este libro, es decir, aquí recogieron las palabras de su primer presidente fundador, Russell, donde dijo, está en la página 21, hablando de las palabras de Russell, dice que por eso entendí que era la voluntad del Señor que yo empezara otra revista, la revista La Atalaya, en la cual se sostuviera en alto el estandarte del dios Tammuz, bueno, de la cruz. Es el estandarte del dios Tammuz, de la cruz. Bueno, pues hasta aquí dejo esta comentario en esta noche. Morales Eva, la paz de Dios, hermano Israel, amén, mi hermana Eva, que Dios la bendiga, Dios la guarde, saludos hermano, amén, hermano José Antonio Ramos, René Rosales Robles, también un saludo a todos mis hermanos en esta noche, deseando que la paz de Dios sea con todos ustedes y que Dios los guarde, que Dios los bendiga.